Marce García y soy colaborador de la plataforma de Stop Desahucios de aquí de Andoain y bueno, también colaboro en la plataforma Stop Desahucios de Guipúzcoa y de Euskadi. El motivo por el que habéis sido convocados a esta charla informativa ha sido porque durante este mes de agosto hemos tenido noticias de que a clientes de una entidad determinada, que es Caja Rural de Navarra, se les estaban presentando una serie de acuerdos que, una vez que los hemos tenido en nuestras manos, pues hemos comprobado que eran unos acuerdos trampa. Y lo que venimos a explicar en esta charla son los motivos. Entonces, no solo esto puede afectar a Caja Rural de Navarra, por lo que posteriormente hablaremos. También venimos a explicar la situación de cómo está el tema de la cláusula suelo actualmente, porque ha habido una serie de novedades muy importantes y que conviene a todo el mundo saber, porque la práctica mayoría de las entidades bancarias, por haceros una idea, Adicae en el año 2010 puso una demanda colectiva, se apuntaron 15.000 afectados por cláusula suelo y afectó a 103 entidades bancarias. Lo primero que llama la atención es que haya tantas entidades bancarias en el mercado financiero español, pero bueno, 103 entidades bancarias, o sea, la práctica totalidad del mercado financiero. Hemos dejado un poco fuera a Kutxa, no porque sea el bueno de la película, sino porque Kutxa tenía una cosa que se llamaba IRPH Cajas, que estuvo utilizando durante muchos años, y que el IRPH Cajas es un índice abusivo y manipulable, porque lo determinan las propias entidades, lo determinaban y lo siguen determinando con el IRPH entidades, las propias entidades bancarias. Y ese IRPH Cajas durante años, hasta que desapareció el año pasado totalmente, en octubre del 2014, pues estaba a su fecha de desaparición hacia un 3%, que más o menos viene a ser la cláusula suelo normal, o la que se viene utilizando por la mayoría de las entidades bancarias. Oscila normalmente entre los 2,50 y los 4 y el 4%, la mayoría de las cláusulas suelo. Entonces no es un problema solo de Caja Rural de Navarra, es un problema que va a afectar a la mayoría de las entidades y tememos que estas entidades bancarias, que prácticamente todas, se quieran librar de devolver el dinero que han cobrado de más durante años, y sabemos que hay alguna entidad más en España que está proponiendo este tipo de acuerdos y puedan intentar engañar a los clientes. Entonces, como veis, es un problema que afecta a muchísima gente. Por haceros una idea, en España las cifras de hipotecas con cláusula suelo oscilan entre los 3 y los 4 millones. O sea, 3 o 4 millones de familias que están pagando y han pagado hasta ahora pues una media de unos 150 a 200 euros de más. Entonces ahora os vamos a explicar esa situación. Bueno, nosotros, como he dicho, nos hemos enterado en el mes de agosto de que Caja Rural de Navarra está haciendo estas cosas. Lo primero que nos ha llamado la atención es que esta gente, pues, mientras todos están de vacaciones, metan horas extras para firmar este tipo de acuerdos. Y bueno, en cuanto nosotros enteramos y conseguimos el acuerdo, que luego lo veremos en la pizarra, empezamos a movernos con la intención de denunciarlo, y casualmente el día 29 de agosto se adelantó, y digo casualmente pues porque es bastante sospechoso que se adelantara a Caja Rural de Navarra y sacase en los medios de comunicación una nota de prensa anunciando ella que estaba intentando llegar a este tipo de acuerdos. Y luego veremos la nota de prensa porque no tiene desperdicio. Entonces, a ver. Bueno, vamos a poner ahora la nota de prensa de Caja Rural de Navarra y la comentamos un poquito. Esto es lo que salió publicado en Noticias de Guipúzcoa. Y yo voy a comentar un poquito las cosas más importantes. Como digo, pues
lo primero que llama la atención es que esto lo hagan en el mes de agosto, que trabajen ahí en el mes de agosto metiendo horas, y para nosotros lo estaban haciendo para evitar que, como saben que las plataformas y las entidades que vamos a denunciar este tipo de cosas estamos un poco desconectados, pues ellos lo han intentado hacer, y durante el mes de agosto, como dicen ellos, ya han mandado pues cientos de propuestas de este tipo. En total, ellos dicen que se calcula que tienen unas 5.000 hipotecas, o sea, 5.000 familias afectadas solo en Caja Rural de Navarra por las cláusulas suelo. Lo que nos da una idea un poco, luego veremos los números globales, porque en España pues se calcula que se dejarían de ingresar unos 6.000 millones, las entidades bancarias dejarían de ingresar unos 6.000 millones de euros al año por las cláusulas suelo. O sea, que el impacto de las cláusulas suelo, como he dicho, entre 3 y 4 millones de afectados y 6.000 millones al año que dejarían de ingresar, es brutal. Por eso están intentando hacer lo que están haciendo. ¿Qué dice Caja Rural de Navarra? Alguna de las perlas que dice. Pues dice que estas hipotecas con suelos están acompañados de otras cláusulas que podían contribuir a hacer atractiva la hipoteca. Eso de hacer atractiva la hipoteca, algún día haremos un monólogo sobre las cláusulas abusivas de Caja Rural, porque tiene tela marinera. Hoy en esta charla pondremos al final una sentencia, y mi pretensión es que hablemos solo de una cláusula abusiva, pero que es una cláusula abusiva que han condenado a Caja Rural de Navarra, porque es algo especial y a mí me parece una auténtica barbaridad, que es un tema que ninguno de nosotros le daría importancia, pero tiene una importancia muy grande, como luego explicaré, que es el tema de la tasación. Luego expondremos la sentencia y luego nombraremos un poco las cláusulas abusivas por las que ha sido condenada Caja Rural de Navarra, y haremos especial hincapié en el tema de la tasación. Entonces, ¿qué dicen también? Bueno, habla de la desproporción, que solía rondar los suelos entre el 2,5 y el 3%, y el techo, que en ocasiones se elevaba por encima del 15%. Normalmente creo que tienen un techo de un 18%. Entonces, cuando el Euribor más o menos lo máximo que ha estado ha sido en un 7%, pues un 18% es algo totalmente desproporcionado. Y es uno de los grandes motivos por los cuales la cláusula suelo de Caja Rural de Navarra se ha declarado abusiva. Porque vamos, poner un suelo que ya se está aplicando, que ya ha entrado en vigor, cuando el Euribor está a un 1,1 y el suelo normalmente está a un 3 y pico, pero luego ponerte un techo de un 18%, cuando históricamente en 15 años el Euribor no ha pasado del 7%, pues es algo ilusorio. Y luego dicen: las recomendaciones llegadas desde Madrid y la presión de los juzgados han hecho reaccionar a las entidades, que han intensificado durante este verano los contactos con los clientes para hallar una salida pactada por medio de ofertas individuales y adaptadas a cada perfil. Y termina diciendo algo muy significativo, que dice que el objetivo de la entidad, que es de lo que vamos a hablar ahora, que ellos mismos lo dicen, el objetivo de la entidad en cualquier caso es pactar una solución con todos los clientes que tengan suelo y que no hayan decidido continuar por la vía judicial. Esa es la clave de todo este tema. Y ellos mismos lo están diciendo. Los pactos que están haciendo, los acuerdos privados que están firmando, son a cambio de que rechaces demandarles. Y veremos por qué lo están haciendo. Y dice, después, en función, por tanto, de las características de cada cliente, las entidades, y en concreto Caja Rural, están ofreciendo hasta 4 posibilidades distintas. Bueno, 4 posibilidades distintas más una, que es dejar, que como luego veremos en el acuerdo, es dejar tu hipoteca tal y como está. Y veremos las consecuencias que tiene simplemente hacer eso. Entonces, como sabéis, muchos de vosotros ya, o algunos de vosotros habéis recibido este tipo de propuestas, son 5 propuestas, y os habrán contado las milongas que os habrán contado, su versión, pero como diría Wyoming, digamos que ya conocéis las noticias, pero nosotros os contaremos la verdad. Lo primero que tenéis que sospechar es por qué, después de tantos años que la gente ha ido a Caja Rural de Navarra a pedirles que le retiren la cláusula suelo
les han dicho no, si es legal, los hemos informado adecuadamente, está recogida en tu préstamo, tú ya sabes lo que has firmado, etcétera, 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 te lo rechazan. Mucha gente ha pasado por el servicio de atención al cliente y luego ha reclamado al Banco de España, que primero hay que pasar por el servicio de atención al cliente, perder 2 meses para que te digan el servicio de atención al cliente del mismo banco que no te quita la cláusula suelo para que te lo vuelva a repetir una vez más, pero tienes que perder ese tiempo. Luego acudes al Banco de España, que tiene un periodo de 8 meses más para contestarte, y su dictamen no tiene fuerza, o sea, no es vinculante para la entidad, simplemente es un medio de prueba. Pero hay que decir que el Banco de España, ahora mismo, la mitad de las reclamaciones que ha recibido en el año 2014, y luego veremos la cantidad, creo que eran 29.000, pues 15.000 han sido solo por la cláusula suelo. Entonces, después de pasar todo ese trago, de que la entidad te diga que no te la quiere retirar, de que acudas al Banco de España y te hagan perder 8 meses, ¿qué es lo que nos tiene que hacer sospechar que ahora nos presenten esto? ¿Por qué nos lo presentan? Pues nos presentan esto. Voy a explicar 2 sentencias muy importantes en este tema. Una es la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo, que afectó a BBVA, a Nova Caixa Galicia y a Cajamar, en la cual el Tribunal Supremo se pronunció, digamos, por primera vez después de que una sentencia pudiese llegar hasta el Supremo, porque una de las trampas que utilizaban los bancos es que tú les demandabas, te hacían demandar, porque sabían que para ti eso suponía unos gastos. Antes había tasas judiciales, tienes que pagar abogados, tienes que pagar procuradores, ahora se han eliminado las tasas, pero te hacían pasar por ese trámite. Y bueno, ¿quieres pasar por ese trámite? Pierde tiempo. Te hacían pasar por ese trámite. Esas sentencias seguramente las ganabas, porque el 90% de las sentencias en los juzgados de primera instancia se ganaban por las cláusulas suelo, se declaraban nulas. Los bancos recurrían a audiencia provincial, y cuando recurrían a audiencia provincial, la mayoría de las audiencias provinciales también se pronunciaban a favor de la nulidad de la cláusula suelo. Entonces, antes de que llegara al Supremo, te decían, bueno, te voy a devolver el dinero. Esa es la trampa que hacían los bancos, con tal de que eso no subiera al Supremo y no hubiese una sentencia que creara jurisprudencia y que los juzgados la tuvieran que aplicar. Pero en el año 2013, una demanda de Ausbank, esta es la que estamos hablando aquí, que es una demanda colectiva, pero era de cesación, o sea, que tenía que cesar los efectos. Ausbank pedía que las cláusulas suelo no se dejaran de aplicar, no pedía la nulidad, pedía la cesación de la cláusula suelo. Porque las asociaciones de consumidores como Ausbank, como ADICAE, pueden plantear este tipo de demandas colectivas, y bueno, los efectos de esa sentencia eran esos. Y entonces el Tribunal Supremo, en vez de ir solo de entrar en el tema de la cesación, como había llegado el tema de los suelos a sus manos, intentó una sentencia un poco adoctrinadora. Intentó ir un poquito más allá y se pronunció sobre el tema de la nulidad, sobre el tema de los efectos retroactivos. Y dijo, no cabe devolver todo el dinero cobrado de más, porque si no se pondría en peligro el orden financiero. Entonces negó la devolución del dinero. Dijo, sí, la retiramos, las dejamos de aplicar, os obligamos a BBVA, Nova Caixa Galicia y Cajamar a dejar de aplicar esas cláusulas suelo, las declaramos nulas porque son abusivas, porque hay que leer la cláusula suelo del BBVA porque tiene tela marinera, y estableció un poco los criterios para declarar la abusividad del resto de las cláusulas abusivas, o sea, de las cláusulas suelo, perdón. Dijo el Tribunal Supremo, las cláusulas suelo son legales, pero se tiene que probar que ha habido falta de información o falta de transparencia. Si ha habido falta de información y falta de transparencia, como la cláusula suelo de BBVA, por ejemplo, era súper enrevesada, no sabías qué cláusulas suelo te aplicaban, porque te decían que era un 2 y pico %, pero luego había que adicionar un porcentaje que aparecía en otro lado, etcétera, etcétera, o sea, una barbaridad, una cláusula súper enrevesada. Pues decía, sí, aquí ha habido falta de transparencia, no ha habido claridad, no había una información precisa. Y luego,
Por ejemplo, en el tema de los techos desproporcionados, que son la mayoría de ellos, lo que el Tribunal Supremo decía era que había también una falta de proporcionalidad. Porque ¿cómo me pones tú, si los tipos de interés están en el 2013, por ejemplo, en un 5%, y me pones un 3% de suelo, ¿por qué no me pones un 7%? Que sería la proporción, 2 puntos de bajada respecto a lo que está ahora, 2 puntos de subida, y nos beneficiamos los dos. No, me pones un 18%. Eso lo declaró abusivo. Y esta sentencia estableció esos criterios. Pero, como he dicho, no estableció el devolver el dinero. ¿Qué ha pasado? Pues que el resto, bueno, BBVA y estas entidades, solo BBVA anuló 400.000 cláusulas suelo, retiró de sus préstamos, con lo cual también os da una idea de la cantidad de dinero que BBVA dejó de ingresar. Una barbaridad, solo BBVA. Los otros, pues, menos, pero bastante también. ¿Qué pasó? Que el resto de entidades bancarias, entre ellas Caja Rural de Navarra, dijo, bueno, esta sentencia solo es para los bancos implicados. Sobre la nuestra no se ha pronunciado, así que nosotros pensamos que hemos informado bien a nuestros clientes y la vamos a seguir aplicando. Y además, como el Tribunal Supremo ha dicho que no va a devolver el dinero, pues quizás si en algún día nuestra cláusula suelo llega al Tribunal Supremo, pues igual dice que no cabe la devolución del dinero, como les ha hecho a estos. Pues el tema ha cambiado recientemente. En marzo del 2015, el Tribunal Supremo se ha vuelto a pronunciar y esta vez, digamos que pensando también en todas esas entidades que no han retirado la cláusula suelo y que la han seguido aplicando a pesar de su sentencia del 9 de mayo, ha dicho, vale, hay que devolver el dinero, cuando se declare nula la cláusula abusiva, que es en el 90% de los casos que los tribunales la han declarado abusiva y nula, hay que devolver el dinero, pero solo desde el 9 de mayo de 2013. ¿Qué pasa? Que eso sí ha sentado jurisprudencia. Desde marzo de este año, los juzgados ya saben que si tú demandas a Caja Rural de Navarra, y ya tenemos sentencias, incluso aquí no hay, de Caja Rural de Navarra, la misma cláusula suelo y lo mismo que tenéis la mayoría de vosotros, ha condenado a Caja Rural de Navarra y le han devuelto todo el dinero. Pues, como mínimo, ya saben los bancos que si tú le demandas, vas a recuperar el dinero desde el 9 de mayo de 2013. Entonces, esa es la clave. Por eso están ofreciendo esos acuerdos, porque saben que tienen que devolver el dinero. Esa es la clave de todo el tema y la clave de esta estafa. Pero es que estos, de Caja Rural de Navarra, van todavía más allá. Perdona, pero devuelve el dinero, pero también quita la cláusula. Quita la cláusula y devuelve el dinero. Porque si la cláusula se declara nula, se tiene por no puesta. Desaparece. Y luego hay otro peligro que tienen los bancos y que saben. O sea, saben los bancos que van a tener que devolver el dinero obligatoriamente desde el 2013. Y estamos hablando de una media de 2.000 a 3.000 euros. 2.000 a 3.000 euros que os tendrían que devolver fijo si les demandáis. Pero los bancos además ya dan por hecho que eso se va a aplicar, ya lo saben que se va a aplicar, pero es que este tema de las cláusulas suelo está en el Tribunal Europeo de Justicia. Porque muchos juzgados han dicho que si están discutiendo sobre el tema de la nulidad. Si el efecto de la nulidad de una cláusula abusiva es que se tiene por no puesta, tiene que desaparecer del préstamo hipotecario. Entonces, la retroactividad tenía que ser desde el principio, no desde el año 2013. Y lo han argumentado diciendo, no hay el mismo peligro contra el orden económico si quitamos todas las cláusulas suelo y las declaramos nulas, que si tú vas a reclamar tu cláusula suelo y a ti, por ejemplo, te tienen que devolver 9.000 euros. Eso para el banco es una minuta, o sea, nada, una minucia. Entonces a ti te lo devuelven. Y a ti te lo devuelven. Pero si les vas a demandar. Y el problema es que en el Tribunal Europeo de Justicia se está discutiendo sobre eso. Se está discutiendo sobre si hay que devolver el dinero desde el principio o, como ha dicho el Tribunal Supremo, desde el 2013. Y el tema es muy importante. Muy importante. Por eso decimos que este tipo de acuerdos, digamos que las únicas personas que, digamos que pueden verse un poco chantajeadas
para firmarlos, sabiendo lo que existe es de unas personas que lo están pasando económicamente muy mal. Porque a ti te dicen, como están haciendo estos, es que si me firmas esto, el mes que viene ya tu hipoteca va a bajar 100 euros o 150 euros. Si no sabes lo que nosotros te hemos explicado que está pasando, que ya están obligados a devolver el dinero, y esto, pues dices, bueno, pues yo lo voy a firmar. Lo voy a firmar. Y así ellos, esa firma en un contrato privado, que ya veremos también ahora esto, en un contrato privado, hay dos formas de hacerlo, en un contrato privado o novando las escrituras, como lo hacen estos. Pues si firmas eso en un contrato privado, lo que estás firmando es una renuncia a demandarles y a recuperar ese dinero. Eso es lo que implica esa firma. Y por eso ellos quieren evitar a toda costa el tener que devolver absolutamente nada. Pero es que, a ver si esto se pone, es que Caja Rural de Navarra todavía va más allá. Este es el documento que tendréis la mayoría de vosotros. Lo único que cambia de unos a otros es que está adaptado, digamos, a las condiciones que tenéis pactadas. Si tenéis un Euribor más 1, tenéis unas condiciones distintas que si tenéis un Euribor más 0,75. Pero en general, para todos es un documento tipo, os hacen esos cambios, digamos, adaptados a vuestra situación. Vemos las cinco ofertas que tiene. Te pone, primero, te están dando un tiempo límite, validez de la oferta 15 días a contar desde la fecha a la presente. Ya te están metiendo prisas con el tiempo, las prisas que tienen ellos en que firmes. Segundo, vamos a ver las ofertas. Mantener el préstamo hipotecario en la situación actual. ¿Qué significa eso? Bueno, te ponía aquí opción elegida por el cliente, tú eliges la 1 y firmas. Significa que ha habido una negociación, que tú sabes que tienes la cláusula suelo y que tú eliges que te sigan aplicando la cláusula suelo. Si mantienes el contrato como lo tienes actualmente, lo mantienes con todas las consecuencias, con la cláusula suelo. Una de las condiciones para que la cláusula suelo se declarara abusiva es que no tenía que haber una negociación individual. Así, Caja Rural de Navarra prueba que ha habido una negociación individual, prueba que tú sabes que tienes la cláusula suelo y que tú aceptas mantenerla en tu contrato. O sea, aquí, de devolución, absolutamente nada. Encima lo hacen en un documento privado que te dice que renuncias a demandarles. Eliminación de la cláusula suelo estableciéndose un tipo fijo durante 5 años del 1,50%. Si tú tienes un Euribor más 1, que pues es lo normal, Euribor más 0,75 más 1, actualmente tienes, el Euribor está al 0,159. Un Euribor más 1, 1,159. O sea, que esa te están diciendo, te están poniendo un fijo durante 5 años del 1,50. O sea, te están, digamos que lo que tú tienes contratado te lo están empeorando todavía. Y como en la mayoría de los préstamos durante los primeros años pagas más parte de intereses que de capital, pues digamos que en la parte final la cuota te va bajando, pero tú la mayoría de los intereses ya los has ido adelantando. Pues ese es el tiempo que han ganado ellos con esa propuesta. Y encima, poniéndote condiciones peores que las que tú tienes contratadas. No solo no te quitan el suelo, sino que encima te empeoran tus condiciones. La tercera, un fijo durante 20 años del 2,25%, o sea, durante 20 años un fijo más alto. Como hemos dicho, Euribor más 1, un 1,159. Hasta que suba al 2,25 pueden pasar años, años y años. Ellos juegan, como hizo Kutxa en su día, que cuando se iba a retirar el IRPH, cajas y todo esto, ofrecía a sus clientes un tipo fijo, juegan con la incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro. Durante 20 años, bueno, quién sabe, el Euribor igual sube al 5%, entonces te beneficiarías tú. Te ofrecemos un fijo. Pero hasta que suba del 1,159 al 2,25, ¿cuántos años pueden pasar? Y si te lo están ofreciendo ellos, eso, es que ellos saben que durante muchos años no va a subir. Cuarta propuesta. Tipo fijo durante el 1% también. También por unas condiciones peores, un fijo de un 1,50, empeorando tus condiciones. Y luego encima, el resto de años,
te incrementa el diferencial un 0,5, o sea, 0,15. Todavía peor. Todavía peor. O sea, tiene huevos. En vez de quitarme la cláusula suelo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y devolverme el dinero, me estás empeorando las condiciones que yo tengo contratadas. Pero bueno. Y quinta, eliminar el suelo incrementando también el diferencial de la hipoteca en 0,25. Nuevamente lo mismo. La diferencia es que en estas tienes que pasar por la notaría, tienes que hacer una novación y los gastos de 450 euros de la notaría encima los pagas tú. Con los cojones. O sea, a mí me parece una auténtica barbaridad. Basta que ya hayan engañado a la gente para poner las cláusulas abusivas, pero que encima pretendan engañarles aún más para eliminarlas, me parece una barbaridad. Y hasta ahora, todas las personas y todos los afectados, que ya llevamos un par de reuniones, todos los afectados de Caja Rural de Navarra que han conocido esto, han dicho, vamos a demandarlas. Y vamos a recuperar el dinero. Mínimo desde el año 2013. Esa es la duda. O demandarles desde el año 2013 o demandarles todo. Todo el dinero desde el principio. Lo del 2013 está seguro. Lo otro, la Audiencia Provincial de Guipúzcoa ha paralizado todas las demandas de cláusula suelo hasta que se pronuncie el Tribunal Europeo de Justicia. O sea que si la gente puede esperar, no tiene problemas económicos a corto plazo, puede esperar a que se pronuncie el Tribunal Europeo, y el Tribunal Europeo de Justicia igual dice que le tienen que devolver todo el dinero. Y estamos hablando de unas cantidades enormes. Si desde el 2013 estamos hablando de 2.000 a 3.000 euros, pues desde el principio 8.000, 9.000, hay algunos casos que hasta 20.000 euros. Bueno, vamos a ver. Esto, aparte de denunciarlo nosotros, pues hemos ido a intentar saber en internet si otros también lo están aplicando otras entidades y a ver qué noticias había sobre este tema. Bueno, voy a poneros antes esta cosa, que es el cálculo de una hipoteca, para que veáis la diferencia entre lo que se firma, entre tus condiciones, si tienes un Euribor más 1, una hipoteca media. Supongamos que son 150.000 euros al 1,159 Euribor más 1 a 30 años. Te saldría una cuota de 493,49. Y si aceptas la oferta de Caja Rural de Navarra de un fijo del 2,25, pasarías de pagar de 493 euros a 573,37 en la misma hipoteca. Eso al mes, durante muchos años, es mucha pasta. Eso es lo que está haciendo Caja Rural de Navarra, para que lo veáis. Con números, que nosotros no nos inventamos nada. Y como os he dicho, hemos investigado, pues a ver, porque nos hemos dado cuenta de que al investigar este tema y a conocer la sentencia de marzo del 2015, pues veíamos que en el mercado se estaba moviendo algo. Algo se estaba moviendo. Entonces, esos movimientos, por ejemplo, dicen, el Banco de Santander ha emitido un informe. El bono del Banco de Santander, que dice que en su día ya dejó de aplicar las cláusulas suelo, pero es el número 1 en desahucios, por ejemplo, aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. Los bonos estos dijeron que 5 bancos dejarían de ingresar 798 millones con el fin de la cláusula suelo. La banca española se prepara para el fin de la cláusula suelo. Dan por hecho que la cláusula suelo a corto plazo ya prácticamente va a desaparecer. Bueno, está la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a devolver el dinero. Está el Tribunal Europeo de Justicia que igual devuelve, que se va a pronunciar también ahora dentro de nada, que igual devuelve el dinero desde el principio. Y luego hay una sentencia de ADICAE, a que he dicho antes que 15.000 afectados contra 103 entidades, que se puso en el año 2010 y que ahora, a septiembre, está pendiente de sentencia, o sea, ya está para dictar sentencia, y que también los bancos están diciendo que la dan por perdida.
la dan por perdida. Entonces el Banco de Santander, el bueno de él, calcula qué impacto tendría en los demás bancos. Y dice, bueno, el Liberbank, Sabadell, Popular, CaixaBank y Bankia serían los más afectados por la retirada. Y luego, pues, calcula para cada uno cuánto sería el importe de la retirada. Pues desde, no voy a comentar mucho, pero desde 60 millones hasta 200 y pico millones anuales. Y esto se me ha... Pero el gobierno está presionado y mucho por los bancos. Entonces el gobierno no va a decir que te devuelvan el dinero desde el principio. Aquí pone, primero, que se espera que la sentencia del juicio de los 15.000 afectados de Madrid, la que he dicho de la macrodemanda contra las cláusulas suelo, prevista para septiembre, vaya en la misma dirección, o sea, en la nulidad. Eso es lo que prevé el gobierno, prevén los bancos y prevé prácticamente todo el mundo. Y dice que el proyecto de retirada, bueno, están estudiando la fórmula jurídica, pero que el proyecto de retirada de la cláusula suelo que está preparando el gobierno, las fuentes consultadas aseguran que el proyecto se encuentra en una fase preliminar, porque finalmente podría no ver la luz. Y de hecho, lo que comentaba yo, no sería la primera vez que el gobierno intenta meter mano a tan espinoso asunto y acaba echándose atrás por la presión de la banca. Ya ocurrió con la ley de segunda oportunidad cuando limitó esa supresión a los colectivos más vulnerables. O sea, cuando se pronunció sobre la retirada de la cláusula suelo, lo hizo en la ley de segunda oportunidad y solo para un 1% de los afectados, etcétera, etcétera, con unos efectos muy bien calculados. La razón es que el Ejecutivo tampoco quiere ir tan lejos como para poner en peligro la estabilidad financiera y provocar que alguna entidad necesite un nuevo rescate. Como siempre, cuando hay que elegir entre los ciudadanos, entre 3 millones o 4 millones de ciudadanos y su estabilidad financiera, la estabilidad financiera de los bancos, entre ellos el BBVA, que este año, en 2014, ha sacado 2.700 millones de beneficio. 2.700 millones de beneficio. El año pasado. El patrocinador de la Liga de Fútbol Profesional, una auténtica millonada. Y que luego venga el Tribunal Supremo y diga que no procede la devolución del dinero a la gente que ya ha dicho que han engañado. Y bueno, lo que tienes que haber hecho es, si no pueden devolver de golpe, que cada año, de esos 2.700 millones, guarden 700 para ir devolviendo el dinero a esta gente. Pero no, cuando tenemos que pensar entre unos y otros ya vemos por dónde van los tiros. Y luego el sector da por inevitable la retirada de la cláusula suelo. La banca tiene bastante asumido que es inevitable el fin de las cláusulas suelo. Si no es ahora, será con un nuevo gobierno que salga de las elecciones. Claro, es que esto está bien el tema de las elecciones, porque dicen, si es una coalición de izquierdas, seguro que la retirarán. Si el gobierno del PP sigue en el poder, como lo hará junto a Ciudadanos le pondrá como condición que la retire. Bueno, es lo que hay. A ver. Impacto de las cláusulas suelo. Para que nos hagamos una idea. 3 millones de familias con cláusulas suelo pagan al año 6.000 millones de más. 6.000 millones de más. Eliminar la cláusula suelo de una hipoteca supone un ahorro medio de unos 150 euros al mes, 1.800 euros al año. Poco, ¿no? Para nosotros, pues... El Tribunal Supremo limitó la devolución de cantidades cobradas por cláusula suelo a mayo del 2013 en adelante. Esto no lo estamos inventando nosotros. Está ahí, para que lo veáis. Se espera un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dictamine si la retroactividad debe ser total. O sea, ya vemos el impacto y vemos lo que se está cociendo. Y luego, investigando, resulta que no hemos sido los únicos que hemos denunciado esto, porque el periódico El Mundo, aquí en Euskadi, pues igual estamos un poquito más censurados, pero algunos pues igual se atreven a sacar estas cosas. Aquí en Andoain por lo menos nos lo han sacado, pero a nivel de Guipúzcoa sacamos la nota de prensa la semana pasada de esta reunión y la que se va a hacer mañana, y los periódicos principales, entre ellos el Diario Vasco, no sacó absolutamente nada. Pero bueno, vemos que un periódico como El Mundo, de prestigio, alerta de las soluciones trampa a las polémicas cláusulas suelo y habla exactamente
de lo que nosotros estamos explicando aquí. De bancos como Caja España están haciendo lo mismo y de lo que supone el firmar este tipo de acuerdos. Vamos a ver. Y aquí alerta de otra cosa, porque estamos hablando de los acuerdos como el que está proponiendo Caja Rural de Navarra, pero es que aún hay más. Aún hay más. Otra de las cosas que están haciendo los bancos es que dice que el principal arreglo es que el banco deja de cobrarlas unilateralmente, o sea, a cualquiera de vosotros, Caja Rural de Navarra no os dice nada y os las deja de cobrar. El mes que viene resulta que os rebajan la hipoteca 100 euros o 150 euros al mes, sin deciros nada. Pero lo que hacen es no admitir por escrito su nulidad. Con lo cual la cláusula sigue estando en tu contrato. Por lo que podrías recuperar ese dinero que te está dejando de cobrar ahora, dentro de 1 año o de 5 años, te podría decir, no, es que me lo debes. Me lo debes porque la cláusula sigue estando ahí. Y entonces, como tú tienes que haber notado algo que te ha bajado eso, no sé qué, pues dan por supuesto, o se da por supuesto, que tú sabes que te han bajado por el tema de la cláusula solo, igual te informan. Entonces, es como si hubiese una especie de negociación y de aceptación por tu parte de la cláusula solo. Entonces, en este caso, también lo que tienes que hacer es demandar. En todos los casos en los que haya cláusula solo, el consejo es demandar. ¿Para qué? Para que un juez dictamine la nulidad de esa cláusula y te la quiten del contrato y desaparezca. Y se hagan unas nuevas escrituras y esa cláusula no esté y desaparezca totalmente. Con devolución desde 2013 o total, pero que desaparezca. Y otra de las ofertas de las